Buenas noches a todos nuevamente. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Preciosa la música, ¿verdad? O antes, ni ayer ni antes de ayer. Les voy a entregar, ¿alguien más? Muy amable, les quiero entregar esto. No la vamos a usar gracias. Servir, por lo menos para repasar antes de anoche, ¿no es cierto? Darle a José Luis, y en este caso José Luis, por favor, y tal vez si me das una manito tú también, por favor, y me ayudan a repartir esto de los dos lados. Sergio, mira. No sé si ahora, apóyennos en la banca. Quisiera preguntar a las dos parejas que no vinieron ni ayer ni antes de ayer. ¿Sí vinieron el día anterior o hoy es el primer día que vienen? El primer día. ¿Ustedes también el primer día hoy? El señor atrás. ¿Ya había venido antes en la semana? El sábado vinieron. Ok. Bueno, excelente. Muy bien. La razón por la que pregunto es porque van a quedar un poquito descolgados. Tal vez porque, claro, como hemos venido haciendo una secuencia de temas, ¿no es cierto? Desde el sábado en la tarde. Así que, pues bueno, ojalá pueda conectarlos para que podamos tratar de enganchar un poco con lo que hemos venido viendo hasta ahora. Pero básicamente, mis queridos, si ustedes han notado de lo que hemos venido hablando en las reuniones de lo que va de esta semana, es de los últimos acontecimientos que van a suceder en el mundo antes de la venida de Cristo. Hablamos de un poder opositor que se va a levantar contra el pueblo de Dios otra vez, porque ya lo ha hecho en el pasado. Lo hemos identificado con bastante claridad en el capítulo 13 de Apocalipsis. Daniel, vamos a ver nuevamente. Pero en todo caso, el punto es que estamos esperando que cursos sigan incrementándose el número de cosas raras y calamidades, que van a ocurrir en el mundo. Desafortunadamente, el Señor Jesús, fue otro de los temas que presentamos antes de ayer. De hecho, precisamente la hojita que les acabo de entregar, ese capítulo 24 de Mateo, habla de las señales que el mismo Jesucristo dio de su... Me gusta decir esto porque a veces parece que yo era pájaro de mal agüero, ¿no? Que me paro aquí adelante a dar malas noticias, pero es yo estoy acá, ustedes ya han visto aquí, leemos de la Biblia, un poco lo que todos estamos mirando en la lectura. El Señor Jesús anticipa muy en el Evangelio de Marcos, de San Lucas, etcétera, el terremoto que ocurrió ayer. De eso hubieron más de 100 shocks, como se llama. O sea, creo que de hecho lo comenté. Ocurrió como una hora antes de yo llegar aquí a la iglesia, 1 o 2 horas antes. Fue una secuencia de aftershocks, o sea, terremotos menores. Después hubo uno, incluso hoy de 5, que es bastante fuerte también. En fin. Terremotos son solamente y con mayor intensidad. Hablábamos ayer de leíamos en la Biblia la gente creciendo por la de las cosas que van en el mundo, o sea, de fallecer escasos como de y necesito que lo entiendan. Nos tiene que hacer, como se dice en inglés, tiene que hacer sinking, nos tiene que entrar en la cabeza y tenemos que aceptar la realidad de que lo que predican las iglesias, la mayoría de las iglesias, de que viene prosperidad y que todo va a estar bien y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a dar de su gracia y tus finanzas van a mejorar y todo va a estar bien, es una fantasía, es una fábula, es un engaño. El diablo quiere que creamos esas cosas para que vivamos una vida relajada y tranquila, pensando que no importa cómo esté nuestra situación con Dios, no importa cuán graves sean nuestros pecados, no importa cuál sea nuestro estilo de vida,
el Señor, como decíamos ayer, es como Santa Claus. Él se la pasa haciendo regalos a sus hijos y bendiciendo. La Biblia presenta otro panorama muy distinto. No voy a leer esta noche, pero sí voy a, posiblemente mañana, o de no ser mañana, el viernes, voy a compartir con ustedes algunos textos de los libros de Isaías, Ezequiel y Jeremías, que cuando ustedes los vean, mis hermanos, se van a quedar espantados. La manera como el Señor describe la condición del mundo en los días finales es terrible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué motivo? ¿Cómo puede ser que un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo en la cruz, dejar que muriera de la muerte más infame y dolorosa por nosotros? O sea que con eso quedó comprobado ampliamente cuánto el Señor nos ama. ¿Cómo es posible que por otro lado Él permita que ocurran las tragedias que sabemos que van a ocurrir, donde mencionábamos ayer que van a morir millones? Y esos millones incluyen hasta niños. Y a mí eso me parte el corazón. Yo tengo 2 chiquitos y yo pienso en las criaturitas y Dios mío. Pero bueno, gloria a Dios que Cristo dijo que el reino de los cielos es de los niños, ¿no? Entonces yo sé que los niños van a estar, si llegan a morir, van a estar en el cielo. Incluso niños huérfanos van a estar allá, porque sus papás se portaron mal y no van a llegar al cielo, pero los niños sí van a llegar. Eso es una cosa, es una verdad gloriosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el Señor, por qué el Señor permite o va a permitir que ocurran estas cosas, ¿no? Que ocurra como lo que ocurrió hoy, por ejemplo. Murieron más de 100 personas hasta ahora y se sabe que debe haber muchas más debajo de los escombros que aún no han podido destapar, ahí en Italia. ¿Por qué el Señor permite esto y va a permitir cosas más terribles aún? Bueno, en realidad, mis queridos, no es necesariamente el Señor quien hace esto. Lo que ocurre es que la situación del hombre de pecado es tan descarada contra Dios que Dios no puede forzar al ser humano y obligar su presencia a estar allí. En otras palabras, si tú rechazas a Dios, el Espíritu Santo no te puede obligar a que lo aceptes, no puede obligarte a que tú tengas una amistad, una relación con Él. Entonces, si tú lo vives rechazando con tu estilo de vida, con tus mentiras, con lo que sea que ofenda al Señor, el Señor se va retirando. Es como si tú tienes un amigo y te la pasas hablándole feo, insultándolo, haciendo cosas feas delante de él. Esa persona, por mucho que te ame, de a poco se va retirando, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, el Señor con mucha más razón, porque el Señor es mucho más sensible que nosotros. Él no ha experimentado el pecado, él lo ha experimentado, lo ha visto, pero no lo ha vivido en su carne. Entonces a él las ofensas lo ofenden, valga la redundancia, mucho más que a nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Él se retira, adivina quién entra. Cuando el Señor retira, se aparta de ti y tú quedas desprotegido, adivina tú a merced de quién queda tu vida. Del mismo demonio. Y el demonio no viene a hacerte favores ni a bendecirte. El demonio viene a tratar de aniquilarte y destruir tu vida. Y déjame decirte, si no la termina de destruir, si una persona, no digo tú, pero si un pecador, una mala persona sigue viva, no es porque el demonio le esté perdonando la vida, es porque Dios no está permitiendo todavía que el demonio la aniquile, porque Él es homicida desde el principio, dijo Jesús. Si Dios se lo permitiera, Él acabaría con toda la humanidad en un día, en un rato, no en un día, ni un día le llevaría. En media hora Él y sus ángeles podrían exterminar a todo el planeta Tierra. Es por la gracia de Dios y por la protección de sus ángeles que estamos vivos, ¿no es cierto? Entonces, cuando la gente se está apartando más y más y más y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, claramente está bien explicado, bien claro ese concepto, Satanás va tomando control y tiene mayor libertad para hacer sus desastres. ¿Sí me están entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, ¿cuál es la seguridad? El tema de esta semana se llama aún hay esperanza ante la inminente crisis final. No importa cuán fea se ponga la situación en la tierra, yo te digo cuál es la clave para que tú puedas asegurar tu seguridad y la de tu familia, y es mantenerte fiel al Señor. No hay otra. Tú no tienes armas para pelear con el enemigo, con el demonio. Tú no puedes. Dios te tiene que proteger, y de la única manera es que tú mantengas una relación cercana con Él. Si tú haces eso, el Señor promete miles de veces en su palabra, y Dios nunca miente, no lo ha hecho jamás ni jamás lo hará. Lo que Él dice se cumple.
Y Él promete repetidas veces, empeña su palabra en decirnos que Él nos va a proteger contra los ataques del enemigo. A través de su mensajera, Él también va más allá diciendo que Dios pone una, ¿cuál es la palabra que utiliza? Utiliza un término muy interesante, se me va en este momento, como una capa protectora arriba de su pueblo. Es decir, es como si te envolviera con una burbuja por arriba tuyo. Ahora, cuando dice por encima de su pueblo, no está hablando, nosotros acá podemos decir que somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. No es que Él venga acá y ponga una cúpula arriba de este edificio, porque este edificio no es la iglesia. Este edificio es simplemente un lugar de reunión. La iglesia eres tú y tu familia en tu casa. Cuando vas manejando solo en el carro, cuando el niño está solo en la escuela, Él es la iglesia de Dios. Y Dios promete la protección para sus hijos. Y gloria a Dios por eso. Les anticipo todo esto para que, mis queridos, no nos desanimemos. Nos va a tocar ver cosas muy feas en los noticieros, a lo mejor hasta delante de nuestras propias narices. Nos toque ver tragedias. Y tenemos que mantenernos firmes y fuertes y confiar en que la voluntad de Dios se va a hacer y asegurarte que tú estás ahí firme para que a ti no te llegue, que caigan 1000 a tu diestra y 10.000 a tu otro lado, como dice el Salmo, ¿verdad? 91 que leímos ayer, pero que a ti no te llegue ni a tus hijos. Vamos a iniciar la reflexión de esta noche con el libro de Daniel, capítulo 7. Voy a leer un versículo que ya hemos leído anteriormente esta semana. Quiero leerlo nuevamente, por favor. Si pudieran tener la gentileza y abren la Biblia conmigo. En el capítulo 7 de Daniel. Y voy a leer el versículo 25. Pero antes de hacerlo, vamos a pedir la bendición de Dios. Nunca debes tú abrir la Biblia, jamás debes abrir la Biblia para leerla sin primero encomendarte en la mano del Señor. El Espíritu Santo que inspiró a cada escritor de la Biblia tiene que iluminar tu mente para que entiendas lo que allí está escrito. ¿Okay? Entonces vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre glorioso y santo y te damos gracias una vez más, Padre, porque otro día nos has regalado de vida y nos has permitido llegar al final de este día, Señor, habiendo tomado la decisión de terminarlo en tu casa. Qué mejor lugar, Padre, que tu iglesia para venir a presentarnos delante de ti. Y qué mejor actividad, Señor, para hacer que abrir tu santa palabra. Gracias, Padre, porque pusiste este deseo en nuestro corazón. Gracias porque nos has traído. Y gracias, Padre, porque ahora estamos atentos, esperando escuchar a tu Espíritu Santo que nos hable al oído y al corazón. Ilumina nuestra mente, Padre, que el Espíritu glorioso que inspiró a tus santos hombres que escribieron la Escritura en tu nombre, nos ilumine hoy a nosotros y todos los que estamos aquí seamos ricamente edificados, Padre. Te rogamos esto y desde ya te damos las gracias porque sabemos que tú escuchas a tus hijos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Dice así el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. No voy a leer el contexto de este versículo porque ya lo hemos analizado ampliamente en días anteriores, pero para beneficio de los que vienen hoy por primera vez y aquellos que a lo mejor no recuerdan lo que comentamos, esta es una bestia, es un enemigo de Dios. A propósito, este libro de Daniel, que está escrito por Daniel, es un profeta poderoso del Señor, vivió y escribió esto más o menos 605 años antes de Cristo. Cuando estaba cautivo en Babilonia por los pecados de Israel, él estaba ahí. Él era un hombre fiel a Dios y por eso el Señor lo utilizó y le reveló mensajes impresionantes. Y del capítulo 7 es uno de ellos, donde le revela el futuro distante hasta nuestros días, hermanos. Es una cosa extraordinaria. Entonces, noten ustedes que está diciendo que esta bestia, cuando habla de bestia, está hablando de este reino, es un reino espiritual. Y noten que es espiritual, ¿por qué? Porque dice, hablará palabras contra el Altísimo, es decir, contra Dios. Los presidentes de los reinos mundanos no hablan palabras contra Dios, típicamente. Ni contra los santos del Altísimo, es decir, contra su pueblo. Esto es una guerra espiritual. Este es una
bestia, un imperio espiritual que estamos viendo acá. Dice que hablará palabras contra Dios y a los santos de Dios quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y luego dice, serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto ya lo explicamos. Esto es 1 año, 2 años y medio año, 3 años y medio. 3 años y medio son 1260 días. Como esto es una profecía simbólica, estos 1260 días son simbólicos. Y nosotros ya analizamos aquí donde dio comienzo este periodo de 1260 años durante los cuales este imperio iba a hacer guerra contra los santos y a vencerlos durante 1260 años. Y determinamos que ese periodo comenzó, a ver si alguien recuerda. ¿Perdón? Muy bien, te felicito, 538, qué lindo, pones atención y tienes buena memoria, cosa que yo no tengo, yo si no anoto, excelente. ¿Y termina cuánto? ¿Cuándo termina? 1798. Al año 538 le sumas 1260 años y te lleva hasta 1798. Hermanos, identificamos aquí que esto coincide literalmente con el periodo de la supremacía papal. Y tú dirás, pero papal, ¿cómo papal? ¿Qué tiene que ver con esto el Papa? No, el Papa no tiene nada que ver. La organización papal o católica persiguió a la iglesia protestante y a todo aquel que se interponía en su camino durante 1260 años. Y comentábamos antes de ayer, que Juan Pablo II tuvo la decencia de pararse en la Basílica de San Pedro y pedir perdón a la humanidad por los pecados cometidos contra la humanidad con todas las matanzas que hizo la Santa Inquisición. Han oído hablar de la Santa Inquisición, supongo, ¿no es cierto? Era como el FBI del gobierno en aquella época, lo único que usaba métodos muy poco ortodoxos. Las famosas cárceles, mazmorras, como se les llama, que hay en Roma, son museos públicos, todo el mundo los conoce. Mejor dicho, lo que estoy diciendo no es ninguna novedad, esto es de conocimiento público. Ve a Google y escribe Santa Inquisición y tú ahí vas a ver, ¿no es cierto? Las masacres, las torturas terribles, los miles y millones de personas que murieron en manos de esta organización, de esta entidad religiosa durante 1260 años. Muy bien. Ahora, fíjate tú, aquí vamos a donde quiero llegar, dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya hablamos de que dónde tú puedes encontrar que esta organización religiosa puede cambiar tiempos y al mismo tiempo la ley. Explicamos abundantemente, no lo puedo volver a explicar ahora, pero vimos con claridad que está hablando del sábado del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la Biblia, que tú lo puedes leer en tu casa si gustas, en Éxodo 28, el capítulo 20 de Éxodo, mejor dicho, son los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. Hay un mandamiento, que es el cuarto, donde Dios nos manda a honrar el santo sábado. Eso no se enseña en esta iglesia. La iglesia católica no enseña. Yo fui criado católico, mi madre también, y yo sé que aquí hay una cantidad de personas que hemos sido, a lo mejor somos todavía católicos. Y tú sabes que en la iglesia nunca te enseñan eso. En el catecismo, que es el libro de estudio de la iglesia, el cuarto mandamiento de honrar el sábado ni existe. En su lugar hay uno que dice santificarás las fiestas, que eso es un invento humano, no, en ninguna parte en la Biblia lo vas a encontrar, vaya, ¿no es cierto? Ahora, nota tú qué interesante, dice que esta entidad pensará en cambiar este mandamiento, los tiempos y la ley de Dios, ¿no es cierto? Pregunto, ¿los cambió? A ver, escuché un no y un sí. ¿Quién explica primero la respuesta? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? José Luis, a ver. Ok, muy bien. A ver, muy bien, muy buen tiro al blanco, José Luis. A ver, Juan. Muy bien, excelente. Muy bien, Juan, muy bien, José Luis. Ahora me pareció escuchar la voz de una dama de este lado, creo por ahí, ¿no? ¿O entendí mal? Sí. Ajá. Muy bien.
Lo felicito. Las tres respuestas muy acertadas. Sin embargo, déjenme decirles, como digo, fueron acertadas, pero déjenme, como me gusta decir a mí, voy a afinar más la puntería y vamos a pegarle al blanco en el centro. El texto no dice cambiará los tiempos y la ley, dice pensará en cambiarlos. La ley nunca ha sido cambiada. Es decir, puede haber sido cambiada en los libros del catecismo y en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y donde tú quieras. Pero pregunto, ¿la ley de Dios se puede cambiar? No. La ley de Dios, aunque todo el planeta Tierra pisotee los 10 mandamientos todos, olvídate del sábado, pisotee todos los mandamientos, la ley de Dios sigue tan vigente y tan alzada en alto en los cielos y en la tierra como siempre. La ley de Dios es inalterable. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decir? Nunca la ley de Dios ha sido ni podrá ser cambiada, aunque la gente pretenda que lo está haciendo y aunque haya gente que no lo respete. ¿Sí estamos de acuerdo entonces en eso? Por eso dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley, pero no lo va a lograr. Satanás piensa muchas cosas, él tiene muchos planes, siempre los ha tenido, no logra ni uno. Él es un guerrero perdedor, por eso no es bueno ponerse al lado de Satanás, porque vas del lado de los perdedores, y esta es una iglesia de ganadores. La iglesia de Dios es un pueblo de gente victoriosa, no de perdedores, y que van a terminar encima, además de perdiendo, con la muerte. Eso es terrible, hermanos. El Señor Jesús dijo, el que me sigue a mí, no solamente heredará la vida eterna, sino que además recibirá 100 veces más aquí en la tierra. Oye, qué negocio. ¿Cómo puede uno ser tan necio de decir, no quiero servir a Dios, prefiero hacer cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Muy bien. El papelito que les repartieron, no lo vamos a leer ahora, lo pueden leer más tarde en su casa, es el famoso edicto de Constantino el Grande. Y se los voy a explicar en 5 minutos. En toda la Biblia tú vas a encontrar que el sábado fue el día de reposo, todo en el Antiguo Testamento. Entonces hay gente que dice, bueno, claro, porque fue en el Antiguo Testamento, porque eran judíos. Bueno, pues yo te tengo noticias. Cuando Dios estableció el sábado en el Edén, en el 7º día de la creación, donde los únicos seres humanos vivos que había en ese momento eran Adán y Eva, ¿cuántos judíos había en la tierra? Ni uno. O sea que ese concepto de que los 10 mandamientos o el sábado fueron para los judíos, eso es un disparate. No tiene ningún asidero en la razón más allá de la Biblia, ¿no es cierto? Los mandamientos fueron dados mucho antes de que naciera el primer judío. Los judíos descienden de Judá, de ahí viene el nombre de judío. Abraham, dice el libro de Génesis, capítulo 25, que ya Abraham halló gracia delante de Dios porque guardaba sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes. Los 10 mandamientos y otras leyes más que Abraham obedecía. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo, ¿a quién? A Judá. 4 generaciones antes de que naciera el primer judío, por así decirlo. ¿Sí me están entendiendo? Pero vamos a mostrarles algo que los va a dejar bien sorprendidos. Vayan conmigo todos, por favor, al libro de Isaías. Y este pasaje que les voy a mostrar ahora, por favor, asegúrense de que lo marcan en su Biblia, porque esto es una bomba. Isaías fue el profeta que más tiempo sirvió al Señor como profeta. 70 años duró su ministerio. Solamente Elena de White se compara con él. 70 años los dos, casualmente. Muy bien. Hay quienes dicen que entre los judíos que Isaías fue el mayor de todos los profetas. Realmente el mayor fue Juan el Bautista, según el mismo Jesús, ¿no? Pero miren ustedes cómo el libro de Isaías es extraordinario. Si tú no lo has leído, mi querido, yo te invito a que lo hagas porque es una joya. Es la cosa más preciosa este libro de Isaías. Es una verdadera mina de oro, tú no paras de sacarle. Y mira cómo él sella y termina su libro. En el capítulo 66, versículo 22, sella su libro con estas palabras. Con una palabra de esperanza, hermosa, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Miren esto, qué promesa tan gloriosa, David. Dice, como yo les prometo, voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y como que yo los hago y van a permanecer para siempre delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Mis queridos, mientras duren los cielos y mientras dure la tierra, vas a durar tú.
nunca se va a terminar, para siempre. Pero mira cómo continúa. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado, algunas Biblias dice día de reposo, que es el mismo sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. No sé si entendiste lo que acabas de leer. Está hablando de la eternidad, está hablando de la vida, de la tierra nueva, después de que venga Cristo, después del milenio, cuando ya todo sea renovado, cuando tu cuerpo sea transformado, cuando los muertos en Cristo hayan resucitado, cuando estemos todos listos para vivir por la eternidad, dice el Señor, que por cierto hemos visto, el Señor va a mudar su trono a la tierra. Los que no lo sabían, ahí te cayó, a ver si te cae ese 20, está increíble. El Señor va a mudar la nueva Jerusalén, se va a plantar en la tierra y aquí va a estar el mismo trono de Dios, porque este es el único planeta que él hizo frente a la rebelión de Satanás y salió victorioso por la sangre de Cristo. Entonces, el ciclo semanal nunca se va a detener. El ciclo de 7 días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ha durado desde la creación del mundo, va a durar durante el milenio en que el mundo esté vacío y va a durar por la eternidad. Y aquí él está diciendo, en esa eternidad será que todos los meses y todos los sábados de todos los meses, todos vendrán a adorar delante de mí. Ahora tú dime cómo tú puedes compaginar esto con el concepto de que el sábado Dios lo erradicó de su ley. ¿Sí me estás entendiendo? El Señor Jesús, cuando Él murió, ¿qué día murió a propósito? Murió un viernes. ¿Qué día resucitó? ¿Qué día descansó en la tumba? Hasta en su muerte descansó el sábado. Es bien increíble. En el libro de Lucas dice, capítulo 21, perdón, no capítulo 21, un poquito más adelante, disculpen. En el capítulo 23, versículo 54, allá el Señor Jesús había muerto, y dice, era día de la preparación. Para los judíos era día de prepararse para el sábado, igual que nosotros el viernes nos preparamos y arreglamos bien bonita la casa para el sábado, ¿no es cierto? Entonces era día de preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vieron dónde lo colocaron a Jesús después de que lo descolgaron de la cruz. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, o sea, lo iban a... ¿Cómo se hace hoy en día en las funerarias? Una persona muere y lo arreglan, le ponen su mejor traje, lo bañan, le ponen perfumes, lo arreglan para que pueda mantenerse fresco durante unos días mientras ocurre el servicio fúnebre, ¿no es cierto? Lo mismo era en aquella época, no había diferencia. Entonces prepararon huesas aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. O sea, hasta este momento, hasta el momento de la muerte, se guardaba el sábado. Pero tú dirás, bueno, claro, lógico. El domingo se empezó a guardar para celebrar la resurrección. A partir de ese domingo que Jesús resucita, se empieza a guardar el domingo. ¿Habían escuchado eso antes? Es el argumento que la gente da. Tú le preguntas, bueno, ¿y ustedes por qué vas a la misa los domingos o vas a la iglesia los domingos? Bueno, porque Jesús resucitó el domingo. Entonces, desde que resucitó el domingo, vamos el domingo. Pues eso no está en la Biblia. Eso en la Biblia no existe. Vete al libro de Hechos, un poquito más adelante, 2 libros más adelante, y vamos a repasar 2 o 3 versículos nomás. Me salí totalmente de mi tema, es que me emocioné con este tema y lo quiero dejar bien completito porque realmente es muy importante. Libro de Hechos, y voy a leer 3 o 4 versículos nomás, hay un montón, pero vámonos, digamos, al capítulo 13. A propósito, este libro de Hechos lo escribió Lucas, el mismo que leíamos recién, es el mismo autor, que era un historiador, era un hombre muy educado. Él nunca conoció al Señor personalmente, todo lo que sabía y escribía era porque los discípulos se lo contaron, ¿no? Ahora, el libro de Hechos sí, él sí lo vivió en carne propia porque él viajaba con Pablo. Entonces dice, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado y se sentaron. Recuerden, hermanos, que en aquella época todos los discípulos eran judíos. Eran muy poquitos los que el mismo Pablo era judío. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, Lucas no lo era, Lucas era gentil. Apenas Pablo estaba haciendo su ministerio de comenzar a
a desparramar por todo el mundo no judío el cristianismo, al Señor Jesús. Entonces todavía no existían las iglesias como hay hoy en día. Eso empezaba a no existir al lado. Al principio los cristianos se reunían en sus casas. Por ejemplo, ustedes recuerdan la historia del aposento alto. El aposento alto no era el segundo piso de una iglesia, era una casa que tenía un segundo piso, por eso lo llamaban aposento alto de arriba. No era, el vocabulario no era muy sofisticado en aquella época, ¿no? Pero mira tú cómo Pablo está guardando el sábado. Me voy ahora al versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, nota que ya no son los judíos, sino la gente del resto del pueblo. A propósito, la palabra gentil, para quien no lo sepa, nosotros pensamos en gentil es una persona amable, y es correcto, pero los gentiles en la Biblia se refiere a la gente que era pagana, los que no eran del pueblo de Dios, los que eran no judíos, vaya. Los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. O sea, mira tú que ellos sabían que Pablo entre semana estaba ocupado en su trabajo, en sus cuestiones, y le dijeron que el próximo sábado le suplicaron que volviera. Mira el versículo 44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, y yo te puedo seguir paseando por toda la Biblia, el libro de los Hechos y una cantidad de pasajes donde tú vas a ver que, mira lo que dice el capítulo 18, por ejemplo, versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Ahí lo tienes otra vez. Es que, mis queridos, el evangelio de Cristo no es para los judíos nomás, es para todo el mundo. Por eso Pablo le predicaba a todo el mundo, pero quiero que tú notes que en ninguna parte vas a encontrar que Pablo iba a la iglesia los domingos. Nunca. Porque no existe, el domingo no existe en la Biblia. Te digo más, los siervos de Dios, los discípulos de Cristo, tenían muy claramente entendido el carácter sagrado de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, que termina en el capítulo 22 y con el cual Dios sella la plenitud del canon bíblico, del Antiguo y el Nuevo Testamento termina con Apocalipsis, el último capítulo de este libro y el último capítulo de toda la Biblia, mira cómo termina, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Está hablando específicamente de Apocalipsis, pero esto aplica para toda la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ay de ti que tú te atrevas a agregarle una letra a la palabra de Dios. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios nos tiene promesas extraordinarias, mis queridos. Pero el Señor nos advierte, muy clarito, ahí lo puedes leer con tus propios ojitos. El Señor nos dice, nadie se atreva ni a agregarle ni a quitarle. El que le quita una palabra a lo que salió de mi boca, yo le voy a quitar, voy a borrar su nombre del libro de la vida y de la vida eterna y de la santa ciudad. Ahora, tú no le quitas a la Biblia solamente haciendo una traducción nueva, por ejemplo, y quitando palabras. Tú le quitas cuando tú enseñas cosas que no dice la Biblia, ya le estás quitando. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando tú inventas tus propias ideas y se las agregas a lo que dice la Biblia, no remitiéndote a leer lo que dice la Escritura, que es lo que tratamos de hacer en esta iglesia, lo que estoy haciendo yo, por lo menos ahora, y hacemos siempre en este lugar, entonces tú no puedes tomarte esa libertad, nunca sin riesgo de tu alma y de tu vida eterna. ¿Sí me están entendiendo? El sábado fue guardado siempre, mis hermanos. Hasta el día de hoy, el sábado del cuarto mandamiento, al igual que los otros 9, sigue teniendo la misma vigencia. Tú no puedes quitar uno y dejar los demás. Santiago dice, no lo voy a leer ahora, pero léelo tú luego, el hermano carnal de Jesús, que es uno de los de sus discípulos, Santiago, él dice, el que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, es hecho culpable de todos. Eso es bien increíble, lo estudiamos en casa con mis niños esta semana. ¿Por qué es eso? Bueno, muy sencillo. Porque el que es desobediente a Dios en una cosa, es desobediente y rebelde, y Dios no le acepta. Dios demanda de nosotros nada menos que perfección.
suena como una norma muy alta. Tú dirás, no, pero eso es imposible. Claro, yo entiendo, no es imposible porque Cristo probó que no es imposible. Es difícil, pero gloria a Dios que tenemos a Cristo y que cuando cometemos errores todos los días, tú llegas a tu casa y le pides perdón al Señor y el Señor te limpia de esos pecados. Pero tú tratas de enmendar tu camino. Cristo siempre dijo, cada vez que se encontraba con alguien y lo curaba o le decía, tus pecados te son perdonados. Vete, ¿y qué más le decía? Y no peques más. O sea, si tú reconoces, el Señor te perdona, pero ahora trata de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Ahora yo les voy a decir qué es esta hojita. Los judíos y los cristianos, como todos salieron de Cristo, eran muy parecidos en sus costumbres. Cuando los cristianos empezaron a armar sus iglesias, guardaban los mismos mandamientos que los judíos, iban a la misma iglesia al mismo día que los judíos, comían la misma comida que ellos, no comían los mismos alimentos prohibidos que no comían. O sea, prácticamente no había diferencia. La única diferencia que había es que unos creían en Cristo y otros no. ¿Sí me estás entendiendo eso? De a poquito, los cristianos, para congraciarse con el imperio romano en el cual vivían y que los perseguía, como ustedes saben, las historias que han visto en televisión de los leones en el Coliseo y todas esas matazones terribles son muy reales. Todo esto sucedió. Los judíos eran bien alborotadores y por eso los romanos eventualmente en el año 70 barrieron con la ciudad de Jerusalén, la destruyeron completo y mataron a todo el que encontraron en su camino. Más de 1 millón de personas murieron. Los cristianos empezaron a tratar de separarse lo más posible de los judíos y viceversa, porque los judíos odiaban a los cristianos, mataron a Cristo, imagínate tú, si los odiaban, ¿no? Y empezaron entonces, al revolverse con los romanos, empezaron a absorber sus costumbres paganas. Entre ellas, una de las costumbres paganas de los romanos era adorar imágenes. Y por eso se empezó a meter de a poquito dentro de las iglesias el culto a las imágenes, donde ahora tienes estatuas por todos lados y la gente va dándole besos y haciendo la señal de la cruz y rezándole a las estatuas, como si las estatuas tuvieran orejas para escuchar o habilidad de resolver tus problemas. Las oraciones tienen que ser dirigidas a Dios y nada más, a Cristo, ¿sí o no? Él es nuestro intercesor. Pero también de a poquito empezaron a observar, junto con su sábado, empezaron a adorar al sol Mitra o las costumbres del sol Mitra de los romanos, que era el dios del sol, el sol Mitra. En latín la palabra domingo, que era el día que guardaban los romanos, el día del sol que ellos veneraban, es dominos. La palabra dominus, que nosotros en español la traducimos como domingo, significa día del sol. Aquí lo tienes, de hecho, ahí cuando lo leas lo vas a poder ver. Este cambio del sábado al domingo no ocurrió de la noche a la mañana, no fue que un día todos los cristianos del mundo se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, a partir de esta semana se acabó el sábado, vamos a guardar el domingo. No fue de ese modo. El cambio fue ocurriendo muy paulatinamente, iban guardando el sábado, pero también empezaron a adorar el domingo. Y cuando quisieron dar cuenta, mis queridos, pasaron 300 años, 300 años. Ahí se hizo oficial y dramático el cambio a través de una orden del emperador. Ustedes saben que los cristianos eran perseguidos por los romanos, por los diferentes emperadores, hasta que apareció un emperador de nombre Constantino, Constantino el Grande se llamaba, aunque el Grande no tenía nada porque era malísimo, era un miserable, mató a su propio hijo, mejor dicho, hizo cosas atroces este hombre. Este emperador se convierte, dice, bueno, no les puedo contar toda la historia del milagro, que ocurrió un milagro raro en su vida, mejor dicho, y el hombre se convierte al cristianismo, vaya, para hacerles la historia breve. Claro, si el emperador mismo se vuelve al cristianismo, en el mismo instante el que él se bautiza como cristiano, para la persecución contra los cristianos. Y a partir de ese momento los cristianos que venían siendo perseguidos empiezan a gozar de un total estado de paz y tranquilidad. Se acabó la persecución. Es más, resulta ser que como el emperador se vuelve cristiano, los cristianos que vivían en Roma especialmente empezaron a agarrar el favor de los líderes políticos de Roma. Y resultó ser que terminaron obteniendo los mejores puestos en la política y en el comercio, se los daban a los cristianos. O sea que
de ser enemigos del pueblo, ahora los romanos se pusieron de moda. Estaba de moda ser cristiano y todo el mundo se empezó a volver cristiano, a convertirse al cristianismo. ¿Sí están entendiendo lo que viene ocurriendo? Hasta que un día este emperador dice, yo soy cristiano, pero yo no voy a dejar mis tradiciones ni las cosas que yo he venido haciendo y mi país ha venido haciendo por siglos, y no voy a dejar de adorar a mi Dios Mitra, pero voy a adorar a este Dios Jesucristo de los cristianos, pero lo voy a adorar en mi día. Y finalmente, mis hermanos, en el año de 321, en el concilio de Nicea, él establece oficialmente la solemnidad del domingo. ¿Sí me entendieron? Y el edicto, esto es historia, lo que les estoy diciendo, ustedes dirán, bueno, este señor nos cuesta una cosa tan rara, yo nunca había escuchado eso. Bueno, yo sé, porque nosotros hacemos las cosas, como yo he dicho anteriormente, yo iba a la iglesia con mi mamá y mi abuela de niño, yo jamás le pregunté a mi mamá por qué vamos a la iglesia el domingo. Nunca se me ocurrió, yo digo, bueno, vamos al domingo, nunca ni me pregunté, vamos el domingo, bueno, porque ella va el domingo, y mi abuela va el domingo, y todo el mundo va el domingo. O sea, el ser humano hace cosas sin pensar porque las hace. Esa es una de ellas. Pero si tú te detienes a pensar y analizas, pregúntate, ¿por qué motivo vamos el domingo? Métete en Google y ahí vas a encontrar la respuesta. Ahí vas a encontrar amplia información sobre lo que te acabo de pasar en esta hoja. Si alguno no la tiene a propósito, por favor asegúrese de que nos ven a la salida, los que llegaron tarde, para entregárselas para que se hallen. Vale la pena leerlo. Y a partir de ese momento hasta la fecha, de repente toda la cristiandad adopta como día oficial de reposo el domingo. ¿Sí me están entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuerden que esto es un estudio, esto no es un sermón, aunque pareciera serlo, pero no lo es un estudio. Estamos compartiendo y hace un rato hubo comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que venimos diciendo hasta aquí? En Google, en la computadora, métete en Google, en tu teléfono, ahí mismo, ahí donde estás sentado, escribe Constantino el Grande, se llama Constantino el Grande, y puedes también buscarlo por el edicto de Nicea, que ocurrió el 7 de marzo del año 321 de nuestra era. Imagínate, 300 años después del Señor Jesús, oficialmente se cambia el día de reposo. Y esto, hermanos, ocurre en Roma. Esto es lo más increíble, porque este país, Roma, es lo que nosotros identificamos como la bestia, que primero era la Roma imperial y luego se convirtió, después de su último emperador Justiniano, que Justiniano ni siquiera llegó a gobernar desde Roma, él estaba en Constantinopla. A partir del año 538 dejaron de existir, ya no había nada que se opusiera contra la autoridad papal, y el Papa tomó todo el control del gobierno político y religioso prácticamente, porque él gobernaba todo. ¿Sí me están siguiendo lo que estamos diciendo? Muy bien. Hoy en día nada ha cambiado, todo sigue igual. El país de Italia tiene su presidente, pero realmente la cabeza espiritual, el líder mundial y el líder de Italia sigue siendo realmente la figura papal. De hecho, les digo más, el Papa no es solamente ya, como dijéramos, líder de la Iglesia, él es además rey de su gobierno. La Ciudad de Vaticano es un estado, es un país independiente, pero eso es tema para otro día, no vamos a hablar de eso también. Muy bien, quiero llevarlos al libro de Apocalipsis y vamos a empezar el tema de esta noche. Me quedan 20 minutos para terminarlo. Son 8 y 10, así que muy bien. Miren, vamos a empezar con el versículo 11. Los primeros 10 versículos hablan de esta bestia, como lo llama la Biblia, esta entidad espiritual de la cual hemos hablado todo este rato, y de repente dice, después de esto vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ustedes recuerdan que explicamos que la primera bestia estaba sobre muchas aguas, ¿sí se acuerdan de eso? Y leímos en la Biblia, en el capítulo 17 de Apocalipsis, que las muchas aguas representan, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No, las muchas, vamos a leerlo porque veo que no se están acordando.
Exactamente, capítulo 17, versículo 15, ahí te lo dice. Las aguas que has visto donde las rameras se sientan, o sea, las aguas básicamente son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, o sea, idiomas. O sea, las aguas representan multitudes de gente, multitudes de países y multitudes de diferentes idiomas. En contraste, por contraposición, la tierra, ¿qué será? Lugares desiertos. Si las aguas son mucha gente, la tierra, que es seco, sequedad, es lugares donde no hay ni siquiera el pasto crece. O sea, la tierra es lo opuesto a las aguas, ¿no es cierto? Es un lugar donde no hay mucha gente. Y dice que ve subir de la tierra a otra bestia. Pregunto, ¿en qué año, a ver, vamos a repetir la fecha que dijimos recién, terminó la supremacía papal cuando se arrestó y murió el Papa Pío VI? Dijimos 1700 ¿qué? 1798. ¿En qué año se declara la independencia de los Estados Unidos? ¿Cómo? No, ese mismo año no, oye, que no te escuchen decir eso porque no te van a dar la ciudadanía nunca. En 1776, apenas 22 años antes. Los dos acontecimientos ocurrieron casi al mismo tiempo. El Mayflower de los padres peregrinos, no les pregunto para que no pasen pena, yo tampoco me acordaría, lo tengo escrito aquí adelante, así que no te apures, ¿no? El Mayflower llegó a América en el 1620, o sea, Dios iba preparando el terreno para que la iglesia viniera de Europa a América y surgiera esta gran nación. De hecho, ¿por qué motivo vino el Mayflower a América? A ver, esto lo tienen que saber. Ciertamente no estaban haciendo turismo. ¿Quiénes venían en el Mayflower? Eran una cantidad de cristianos, había católicos también, cristianos de todas las denominaciones que venían huyendo de la persecución religiosa que había en Europa, buscando un lugar donde poder asentarse, donde poder practicar sus creencias sin que los estuvieran persiguiendo o molestando. ¿Sí me están entendiendo? Por eso llegaron a América los famosos padres peregrinos, en 1620, y llegaron a un terreno totalmente despoblado, la tierra. Y dice que de esta tierra iba a surgir una bestia, o sea, mira el término que usa la Biblia, no es un término bonito. Cuando habla de bestias se está hablando de imperios. Los que no vinieron antes esta semana aclaramos que las bestias en la Biblia no son monstruos, las bestias no existen, los dragones con 7 cabezas y todo eso son solamente figuras simbólicas para representar algo. Y típicamente representan imperios, ya sea imperios políticos o imperios religiosos. ¿Okay? Pero nota tú que esta bestia subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Pregunto, ¿quién es el cordero en la Biblia? Cristo Jesús. Esta bestia aparentemente era una bestia que surge, Estados Unidos surge de un grupo de creyentes cristianos de todas las religiones, básicamente, o sea, que daban toda una apariencia de cordero, realmente, un país protestante, y por cierto les quiero decir algo, este país ha logrado ser la potencia que es por ser protestante. De México hasta la Tierra del Fuego en Argentina, donde soy yo, todos los países son católicos, toditos, hasta Brasil. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora mira tú la diferencia en el desarrollo de todos los países latinoamericanos comparados con Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué crees tú? ¿Que los gringos que son más inteligentes que nosotros? Por supuesto que no. Tenemos la misma estatura, tenemos los mismos ojos, comimos la misma comida, dormimos el mismo número de horas, tenemos las mismas oportunidades. Mis hermanos, desgraciadamente yo debo decir esto, el catolicismo se ha ocupado primero en Europa y luego cuando llegaron aquí a América de mantener a la gente en la absoluta ignorancia. Por eso los países latinoamericanos están con relación a Estados Unidos atrasados por lo menos 20 años, en todo prácticamente, ¿sí me entiendes? No es que Estados Unidos sea más inteligente, es un país protestante y ha sido un país tremendamente bendecido por Dios por la libertad religiosa. Claro, en nuestros países ahora, gracias a Dios, también existe libertad religiosa, ¿no es cierto? Aunque he escuchado que en México hay lugares donde, y me imagino que en otros países ocurrirá lo mismo, en Chiapas he escuchado de cristianos que si no son
de cierta religión los matan. No sé, ¿han escuchado de esas cosas? Yo he escuchado montones de historias. ¿Ustedes han oído? No me digan que soy el único. ¿Nadie más ha escuchado eso? Oh, ok, bueno. Me asusté por un momento y digo, ¿cómo puede ser que yo sea el único que sepa esto? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué serán estos dos cuernos que tiene esta bestia? Bueno, te voy a dar dos explicaciones. Una, la libertad política y la libertad religiosa que ofrece Estados Unidos. Que no se ofrece en práctica, que no se ofrecía, vaya, ahora el mundo imitando a Estados Unidos ha cambiado bastante, ¿no? Pero Estados Unidos ha sido, por eso todo el mundo se quiere venir para acá, porque es un país donde tú puedes creer en lo que tú quieras desde el punto de vista religioso y puedes tener cualquier idea que tú quieras desde el punto de vista político. Esos son los dos cuernos de esta bestia. Pero yo quiero aventurarme a decirles algo más. Este país, los cuernos en la Biblia significan poderes. Este país, religiosamente hablando, no tiene poder. Y políticamente hablando, bueno, políticamente sí. O sea que podríamos decir que este país, si vamos a considerar los cuernos como poderes, debiera tener un solo cuerno, que es el poder político. Este país está partido por la mitad. ¿No? ¿Han escuchado el dicho de los dos lados del aisle en el Congreso? De esa mitad se sientan los republicanos, allá están los demócratas. Este país está partido por la mitad, por dos poderes que lo controlan, que son los republicanos y los demócratas. Yo estoy viendo en estos dos cuernos, más allá del poder político y el poder religioso, estoy viendo el poder demócrata y el poder republicano, que son los dos grandes poderes que controlan a esta nación, desde la presidencia hasta el Congreso, hasta la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, habiendo dicho eso, sigamos la lectura. Dice, semejantes a los de un cordero, o sea, se veía como un país manso, tranquilo y hermoso, pero de repente habla como dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? ¿Cómo sabes que es el diablo? Porque la misma Biblia lo dice. En el capítulo 12, vamos a leerlo por tercera vez esta semana, para que se nos quede bien grabadito, versículo 9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Ahí lo identifica, y con sus ángeles con él. El dragón es el mismo diablo. Entonces está diciendo que esta bestia, aunque tiene la apariencia de cordero, va a hablar como dragón. Y hermano, déjame decirte, esto ya ha comenzado a cumplirse. Cuando esta muchacha Davis fue arrestada y la tuvieron guardada en una prisión, la encerraron en la cárcel, en la comisaría por una semana, por no querer firmar los documentos autorizando un matrimonio homosexual, ahí se vio a este país hablar como dragón. El juez le dijo, tú no quieres firmar ese documento, pues te vas ahí, te meto a la cárcel y ahí te vas a quedar hasta que cambies de opinión. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! ¿Sí se acuerdan de eso, no? Salió en todos los noticieros. Porque se rehusó a firmar ese documento. Y digo, gloria a Dios. Esa mujer muy probablemente está en el cielo, va a ir al cielo. Porque fue una mujer que no le importó que la metieran a la cárcel para mantener sus principios delante de Dios. Dios estableció el matrimonio como sagrado la primera semana de la creación, en el sexto día, cuando le entregó a Eva a Adán. Y este país ya ha pisoteado esa ley de Dios, esa ley natural del hombre y la mujer creada por Dios. ¿Sí lo están viendo? Este país ya empezó a hablar como dragón. Pisoteó ya la primera institución. Al día siguiente del sexto día, después de establecer el matrimonio, Dios establece la segunda institución, que fue ¿cuál? El sábado. Dios dice, este día voy a descansar y reposar, por tanto Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Santificarlo significa separarlo para un uso sagrado. Mis queridos, este país que ya está empezando a hablar como dragón, no se demora en lanzar una ley dominical, y la misma Biblia lo dice, en obligarnos a guardar el domingo, igualito a como ocurrió durante la Edad Media en Europa. Mira lo que continúa diciendo. Versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este versículo, hermanos, por años yo no pude entender qué era lo que significaba.
¿Cómo era posible que Estados Unidos va a hacer caer fuego del cielo? No ha ocurrido todavía. Hasta que un día me tropecé con un pasaje de la Mensajera del Señor, y acá lo tengo, se los voy a leer. Está en la página 171 de Eventos de los Últimos Días, y dice de la siguiente manera. Ustedes saben que Pablo anticipó que Satanás se va a disfrazar como ángel de luz y va a imitar la venida de Cristo. No me quiero meter en ese tema ahora porque solamente ese tema nos puede llevar 2 horas, ¿no? Pero Pablo habla de esto. Él nos advierte, Satanás va a venir disfrazado de Cristo, va a tener la apariencia de Cristo, va a imitar su voz, va a bajar a la tierra, va a recorrer el mundo haciendo milagros, va a ser visto por todas las cámaras de televisión. Y cuando esto suceda, hermanos, va a hallar cumplimiento otra profecía de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes en este mismo capítulo 13 donde dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? Ese día va a suceder eso. Cuando vean a Satanás diciendo que él es Cristo, con la belleza no de Cristo cuando estuvo en la tierra, con la belleza de Cristo transformado en su imagen celestial, iluminado de gloria, hablando con su voz amable y compasiva, levantando enfermos, de pronto hasta resucitando muertos. Vaya a saber los milagros que va a hacer. Te digo algo, los musulmanes van a dejar de ser musulmanes, los ateos van a empezar a creer en Dios, todo el mundo se va a convertir en cristiano. Y entre las cosas que va a hacer, te leo esto. Esto está en la página 171 y dice así: Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Nosotros acá, que ya hemos sido advertidos. Asegura ser Cristo y viene pretendiendo que es el gran médico misionero. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que es Dios. Ahí tienes el cumplimiento de este versículo. Es cuando el mismo demonio venga, y va a venir posiblemente, lo más probable es que llegue primeramente a Roma, yo me imagino, y de ahí se viene derecho para acá. Y él, te aseguro, no va a ocupar tomar aviones. Él va a hacer toda clase de engaños de milagros mentirosos, y por eso toda la tierra se va a maravillar detrás de él. ¿Sí me están entendiendo? Continúo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales, o sea, con los milagros que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. A ver, espérate un poquito, ¿cómo está esto? Estamos hablando de esta segunda bestia. Digo segunda porque en la primera parte de este capítulo 13, lamento a ustedes que llegaron hoy y no se perdieron la parte anterior, ¿no? En la primera parte habla de otra bestia que ya la identificamos como el papado. Pero dice que ahora, estando en esta segunda bestia que es Estados Unidos, engaña a los moradores de la tierra, no del país, no del continente, de todo el mundo, con los milagros que se le ha permitido hacer en presencia de la otra bestia, o sea, en presencia del papado. Y dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Se acuerdan cuál era la herida de espada que había tenido la bestia? Lo que ocurrió en 1798, cuando el Papa Pío VI, por primera vez en la historia de la Iglesia, un papa fue encerrado, murió en la cárcel un año después de que lo encerraron, y por 2 años la Iglesia se quedó sin papa. De 1798 hasta fines de 1799 que pusieron a Pío VII. ¿Sí? Entonces, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, que fue lo que acabamos de explicar, la destitución del Papa. ¿Qué querrá decir esto de hacer la imagen? ¿Qué es hacer la imagen? Te lo voy a explicar bien facilito. Cuando tú saliste de tu casa antes de venir para acá, como hace mi esposa antes de salir, y yo también me pongo frente al espejo para peinarme, en el espejo me estoy mirando, tú tienes el espejo acá, tú te paras adelante y tú estás viendo, ¿qué estás viendo en el espejo? Tu imagen, esa es tu imagen. Ahora pregunto, ¿cuál de los dos es el verdadero? Porque si tú lo miras desde allá a lo lejos, si yo pongo un marco detrás mío y otro marco acá con un espejo, y tú ves los dos de lejos, o sea, está difícil darse cuenta quién es quién. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero realmente? ¿Cuál es el que habla de los dos?
¿El espejo o el original, digamos? El original. Aquel no habla. Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios. Y se le permitió, versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Dónde recuerdas tú que en la Biblia se habla de darle aliento a alguien? En la creación. ¿Quién le da aliento a quién? Dios le da aliento a Adán, le sopla aliento de vida y al día Adán se convierte en un ser viviente. Dice que esta bestia se le permitió darle aliento a la imagen, o sea que de repente esta imagen ahora cobra vida, ya no es un cordero tranquilito, cobra vida y mira lo que ocurre. Para que la imagen hablase, ahora que vive, la imagen habla e hiciese matar a todo el que no la adorase. Wow. O sea, mira la escena. Tienes una imagen acá y tienes, un original acá y la imagen al lado. La imagen cobra vida y empieza a hablar. Ya no soy yo el que habla, ahora es el espejo el que está hablando. ¿Entiendes lo que está ocurriendo, no? Y esta imagen habla y ordena que se mate a todo el que no la adore, a la imagen y al original, a los dos, porque son iguales. ¿Quieres saber cómo es de buena o de mala esta imagen de la bestia? ¿Cómo haces para saber? Mira al original y te vas a dar cuenta. Entendiendo cómo es el original, tú puedes entender cómo es su imagen. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Quieres tú saber cómo va a ser Estados Unidos cuando se lo libere para actuar como él quiere? Mira cómo actuó el papado durante toda la edad oscura de este mundo en Europa y ahí lo vas a tener, ahí tendrás la respuesta. Persiguiendo, encerrando en las cárceles, torturando, matando, haciendo las cosas más terribles. Lo mismo va a querer hacer la imagen de la bestia. Sony 28, ya me toca terminar. Vamos a ver. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Habían escuchado esto antes? La marca de la bestia. ¿Verdad que sí? Es bien famoso este tema de la marca de la bestia. Mucha gente todavía se pregunta, bueno, ¿qué es la marca de la bestia? Y hay toda clase de teorías. Dice que en la frente y en la mano derecha, ¿no? Entonces hay gente que piensa, bueno, le irán a poner un sello en la cabeza o en la mano, o como los que te ponen cuando entras a un parque, ¿no? O será que les van a meter un microchip. Mira, yo te digo esto, no te apures ni te desgracies la vida queriendo entender, ni empieces con... No, que si aparece el microchip no voy a dejármelo poner porque va a ser la imagen de la bestia. Todo eso es necedad, vaya, por falta de una mejor palabra. Son tonteras. El sello de Dios y la imagen de la bestia, mis hermanos, no los vamos a poder ver. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto de la imagen de la bestia cuando llegue el momento? No se sabe todavía. La mensajera del Señor declara en este mismo libro que no se sabe ni se sabrá qué es la imagen de la bestia hasta que se abra el séptimo sello. El séptimo sello en el libro de Dios aún no se ha abierto. Por lo tanto, ahora todo lo que podemos hacer acerca de esta imagen, de esta marca de la bestia es especular. ¿Okay? Pero eventualmente va a ocurrir. La gente va a llevar una marca. A lo mejor es una tarjeta, a lo mejor vaya a saber qué cosa, no sabe, la tecnología es impresionante, ¿no? Cómo va avanzando. Pero mira lo que ocurre. Dice, a todos, nadie se salva, pequeños y grandes, Donald Trump y el señor que le limpia la oficina. Todos, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, aquí viene el famoso versículo que se ha vuelto tan famoso en todo el mundo, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre, y su número es 666. ¿Han escuchado hablar de eso, verdad que sí? Muy bien. En los 2 días que restan vamos a explicar qué es este 666. Tengo que ir dejando porque necesito que venga mañana. El tema de mañana es el cierre de lo que estamos viendo ahora, porque tú te preguntarás, bueno, espérate un poquito, ¿tú estás diciendo que Estados Unidos va a mandar a matar a la gente? ¿Estados Unidos? Es imposible. ¿Cómo vas a decirme tú que Estados Unidos, que es el defensor de los derechos humanos
el policía del mundo, el defensor de pobres, cada vez que hay algún problema en algún país, Estados Unidos corre a defender a la gente, ¿sí o no? ¿Cómo vas tú y es el país de la libertad religiosa, donde cada uno puede decir y pensar lo que quiera. ¿Cómo vas tú a decirme que Estados Unidos va a imponer una ley, y la ley va a ser la ley de guardar el domingo, clarito como el agua, lo vamos a explicar, clarito como el agua, digo, está en la palabra de Dios? ¿Cómo puedes tú decirme que Estados Unidos va a hacer eso y que encima va a imponer una pena marcial de muerte? Bueno, yo te digo lo que yo pienso. La Biblia dice que va a ocurrir, o sea que no hay ninguna duda que va a ocurrir. Tal vez dentro de 50 o 100 años. O sea, pensando en cómo está el mundo hoy, cómo Estados Unidos es hoy, es imposible pensar que puede ocurrir, por lo menos no en los días de mi vida, ni en los de mis hijos posiblemente. Tal vez en la época de los nietos pueda llegar a ocurrir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Contéstenme, por favor. ¿Sí o no? O sea, mira cómo está el país. ¿Tú crees que este país puede llegar a imponer una ley obligando a guardar un día de reposo? Número uno, ya eso es una aberración, es un disparate. Y número dos, que imponga a la fuerza que se guarde ese día o te van a mandar a matar. Es imposible, a menos que... Y aquí fue cuando yo pude entender esto, porque este pasaje, hermanos, para mí fue una cosa muy difícil de comprender. Yo pensaba, pero entonces Cristo va a venir dentro de 100 años más, porque Estados Unidos no va a cambiar. ¿Cómo Estados Unidos va a mandar a matar a la gente? Eso no puede ocurrir en quién sabe cuántas décadas. Cuando yo comprendí las tragedias naturales que anuncia la Biblia que van a ocurrir en este mundo, eso me abrió la mente para entender cómo va a suceder esto. Y es muy sencillo. Se los voy a tirar muy por encimita ahora, pero tiene que venir mañana para terminar de entenderlo. Cuando empiezan a ocurrir tragedias como el terremoto de Italia, pero en escala global, y la gente empieza a morir, como explicábamos ayer, que se van a ir al fondo del mar flotas enteras de barcos, con cruceros, barcos de carga, lo que tú, yates personales, lo que tú quieras, y van a morir personas por millones, leíamos ayer. La gente se va a preguntar, ¿por qué Dios está tan enojado? La gente va a empezar a pensar que Dios está enojado por algo. Y efectivamente va a dar esa impresión. Y cuando esto ocurra, ahí va a quedar muy fácil decir, Dios está enojado por culpa de ese grupito de gente que no quiere guardar el día de reposo que guarda el resto de la humanidad. Todo el mundo guarda el domingo. Los 1.000 millones de católicos que hay, 1.100 millones, guardan el domingo. Los otros 1.000 y tantos de millones de protestantes del mundo guardan el domingo. Solamente 15 millones, un puñadito de adventistas son los rebeldes que no quieren guardar este día de reposo. Y cuando estas tragedias empiezan a ocurrir, mis queridos, se nos van a venir encima y nos van a echar la culpa a nosotros. Ahora, ¿quieres saber cómo va a ocurrir todo esto y cómo va a terminar? Tienes que venir mañana. De modo que si pensabas faltar, ¿cuándo tendrías que haber faltado? Ayer, porque el tema de hoy estuvo muy bueno también, no te lo podías perder. Pero mira, quiero terminar, queridos, con esto. Porque yo sé que los dejé un poquito espantados, a lo mejor. Bueno, no yo estoy leyendo de la Biblia, estamos leyendo todos parejos de nuestra Biblia. Hermanos, necesito recordarles que el libro de Apocalipsis fue un mensaje, una revelación de Jesucristo que le dio a Juan para que se la comunicara a sus siervos, es decir, a nosotros, de las cosas que deben suceder pronto. Jesús ama a su iglesia. Jesús ama a sus hijos. Jesús murió por nosotros. Tú estás aquí hoy porque el amor de Dios te constriñe y te trajo para que estés esta noche acá. ¿Sí o no? Si no fuera por el amor de Dios no estaríamos acá, estaríamos en cualquier otro lugar. Es el amor, es esa relación preciosa que tenemos con Cristo lo que nos trae a buscarlo a su iglesia. Y es lo correcto de hacer. Entonces, todo este libro que parece muy espantoso en algunas partes, en realidad es un increíble mensaje de amor de parte del Señor, donde el Señor nos anticipa lo que va a ocurrir para librarnos de que nos ocurra a nosotros. Como explicábamos ayer, igualito como haces tú con tu niño cuando lo mandas a la escuela en la mañana. Le das 20.000 consejos, que el pobrecito sale más espantado que no sé qué por todas las cosas que no hables con extraño, que si te ofrecen un caramelo, mejor dicho, el pobrecito sale traumado, pero tú le estás diciendo porque lo amas. Y de esa manera lo proteges.
Cristo hace exactamente lo mismo, mis hermanos. Él nos dice todo esto para que cuando con nuestros propios ojos lo veamos suceder, recordemos, esto ya el Señor lo había advertido. No me voy a espantar, el Señor me va a proteger. Yo pregunto, ¿tú quieres que el Señor te proteja? ¿Verdad que sí, que queremos que te proteja a ti, a tu esposa, a tus niños, a toda tu familia? No solamente aquí en Houston, en todo el mundo. Todos tenemos, yo tengo mis hermanos, mi mamá, mis sobrinos viven en Argentina, la mitad de la familia de mi esposa vive en México. Tenemos que, o sea, por nuestra intercesión Dios los va a proteger a ellos también. Si Dios protege a un hijo suyo y tú le oras al Señor por tu familia en donde esté, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, donde sea, Dios los va a proteger. Mira lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 3 y con esto terminamos. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra paciencia, el original en griego que se traduce típicamente como paciencia, también significa perseverancia. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia o mi paciencia y te has mantenido fiel, quiere decir eso, yo también te guardaré, nos promete Jesucristo, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanos, para que vean que no estamos aquí diciendo nada que no diga la Escritura. El Señor dijo, va a venir una hora de prueba ¿sobre qué cosa dice ahí? El mundo entero, no un pedazo, no la mayoría, no las 2/3 partes, el mundo entero. Pero Él dice, yo también te guardaré de la obra de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mis queridos, yo me aferro de este versículo, y hay muchos más que hablan de lo mismo. Les quiero leer uno más y ahora sí, de verdad, Luis, ya termino. Por favor, uno más, que me apasiona. El libro de Malaquías, un libro extraordinario. Mira lo que dice el versículo 3. Capítulo 3, versículo 16. Escuchen esto, por favor, mis hermanos, con la mayor atención. Malaquías 3, 16. Después de escuchar el mensaje de Malaquías, y yo espero que de la misma manera, después de ustedes escuchar el mensaje de esta noche, entonces los que temían a Jehová, los que temían a Dios, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó. Aquí no hay nadie hablando, pero yo sé que tú en tu corazón estás hablando con Dios y estás pensando fuertemente en tu mente, yo no quiero que me ocurra nada de esto, yo quiero ser librado. Yo quiero que mi familia y yo seamos salvos de lo que sea que vaya a ocurrir, ¿sí o no? Cada uno habló a su compañero y Jehová escuchó y oyó, porque creyeron en su palabra. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Este mensaje está derechito para ti. Porque si no fuera para ti, tú ya te hubieras ido. Y aquí estás. El Señor te está hablando y tú estás escuchando. Para los que piensan en su nombre. Y mira cómo termina diciendo. Y serán para mí especial tesoro. No solamente dice que te va a guardar. Él dice, serán un tesoro especial para mí en el día en que, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, que es exactamente de lo que hemos venido hablando, los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Y cuando Dios actúe, hermanos, cuando Él se levante para actuar, como dijimos ayer, cuando Él pegue el primer chancletazo, déjame decirte, se va a sentir en este mundo. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, mis queridos. Dios promete que nos va a guardar como su tesoro especial y promete también, nos advierte, vamos a discernir la diferencia entre nosotros y aquellos que no sirven a Dios. ¿De qué lado quieres estar tú? Yo quiero estar del lado del Señor. Yo quiero que mi nombre sea escrito en este registro de memoria. Y también tú. Yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida y que de ahí por nada en esta vida pueda ser borrado. Si tú sientes lo mismo, yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a juntarnos y vamos a hacer una oración de dedicación al Señor para que el Señor nos siga guiando y nos permita entender, para que reflexionemos, hermanos, en estas cosas y sigamos al Señor. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Santo que estás en el cielo, queremos alabar tu nombre y darte gracias por tu palabra, Señor.
Qué cosa tan gloriosa, Padre, que podamos saber lo que va a ocurrir en los próximos años. Apenas vamos a estar vivos para verlos. Tú dices que somos esta es la última generación sobre la tierra. Padre Santo, te imploramos, por favor, que nos llames a una seria reflexión para que tú, que lees los pensamientos y sabes lo que hay en nuestro corazón, tomes nota y no se te olvide, Padre, que estamos aquí porque tememos tu nombre, porque te amamos, porque queremos servirte. Y que nuestros nombres sean escritos en esos libros de memoria, Padre, para que cuando nosotros te oremos por nuestras vidas y por la vida de nuestras familias en todas partes, tú escuches y tengas misericordia y podamos ver las promesas que tú nos haces de protegernos, Padre. En tus manos encomendamos nuestras vidas y las de todos nuestros seres queridos, Padre. Lo imploramos y te damos gracias por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.